El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sube al podio más alto de Naciones Unidas para lanzar un ataque a la CICIG, al comisionado Iván Velázquez y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Morales acusa a la CICIG de entrometerse en política, violar la Constitución, presentar testigos falsos, allanamientos violentos, abuso de prisión preventiva y persecuciones ilegales, entre otros falsos señalamientos. 2 menores de edad mueren soterrados por un deslave que sepultó la casa donde dormían anoche en la comunidad de Tuichaná, en Concepción Tutuapa, San Marcos. En el más reciente caso de corrupción destapado por la CICIG y el Ministerio Público, el exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos, y otros 16 indicados comparecen en audiencia de primera declaración en los tribunales de Quetzaltenango. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte en la ONU que su igual de Venezuela, Nicolás Maduro, puede ser derrocado por militares y anuncia nuevas sanciones contra la esposa del mandatario venezolano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 18 horas, 25 de septiembre de 2018. Iniciamos la información, damos seguimiento a esa lamentable tragedia que ocurrió en San Marcos y que tiene que ver precisamente con el tema de las lluvias. 2 menores murieron soterrados cuando un deslave sepultó su vivienda. Esto la noche de lunes en la comunidad Tuichaná, en Concepción Tutuapa, San Marcos. La vivienda quedó totalmente soterrada por el deslizamiento de tierra que se registró la noche de lunes en la comunidad Tuichuna de Concepción Tutuapa, San Marcos. En el interior de la vivienda quedaron los cuerpos de 2 menores que minutos antes habían ingresado para pernoctar como usualmente lo hacían. Sin embargo, las lluvias no dieron tregua y el deslave les cegó la vida. Por las horas de la tarde se registraron lluvias fuertes en el territorio de San Marcos. Aunado a eso, ya la humedad que se encontraba dentro del suelo provocó el deslizamiento y que la vivienda se encontraba en un lugar expuesto a este tipo de situación. El de 15 años es Marlon Ambrosio y de 8 años Byron, de apellidos Méndez Pérez. Consideran que aparte de la ubicación de la vivienda, los materiales con los que estaba construida habrían motivado la tragedia que enluta a la comunidad, ya que el deslizamiento de tierra, según el reporte de las autoridades, no fue de gran magnitud. Es en un sector de la aldea Tuichuna, más que todo es un paraje. Estamos hablando que no está en el centro. Por los materiales de construcción, que es predominantemente adobe con techo de lámina, es más vulnerable a ser afectada por ese tipo de eventos. Los cadáveres de los menores fueron rescatados por los pobladores y elementos de los bomberos municipales departamentales, quienes posteriormente los trasladaron hacia el casco urbano de Concepción Tutuapa, en donde se realizarán los sepelios. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y en otros temas, por 7ª semana consecutiva, los médicos del Hospital Roosevelt continúan con paro de labores. Esto como medida de presión para lograr un incremento salarial. Ana Patricia de León, desde las 4 de la mañana, viajó de Puerto Barrios a la capital para poder reprogramar su operación en el Hospital Roosevelt. A sus 52 años necesita ser operada de la matriz. Que me dijeron que era urgente que me operaran, pero no hay modo que me operen. Hasta nueva orden, que hasta cuando ellos solucionen problemas. Pues. Y es que hoy se cumple la 7ª semana del cierre de consultas externas y no programar operaciones para lograr un aumento salarial. Otros pacientes, a diferencia de Ana Patricia, sí tuvieron suerte en la consulta, como Irma, que vino de la aldea Montúfar de San Juan, Zacatepeques. Primero me dijeron en la ventanilla de donde reciben laboratorios de que no estaban atendiendo, que fuera a cambiar la cita, pero como el niño tiene cita en Niño Sano, entonces por parte del doctor Barrientos me los hicieron en el 2º nivel. Ahorita no están atendiendo citas, sino que se las están cambiando y hay algunos que se las están dejando hasta para el otro año.
Hoy los médicos realizaron un plantón y expresaron lo siguiente. Que en ningún momento se ha dejado de atender a los pacientes que requieren atención de urgencias, de los pacientes hospitalizados, enfermos crónicos y riesgos agudos a la salud. Por lo tanto, exigimos al gobierno de Guatemala una resolución inmediata a las demandas solicitadas por el movimiento. Esperamos que el día martes ya haya una resolución definitiva de parte de las autoridades donde nos digan que nuestra contrapropuesta fue aceptada. Los médicos esperan pronto llegar a un acuerdo y lograr el aumento salarial y que todo se solucione en la reunión programada para los primeros días de octubre en la Procuraduría de Derechos Humanos, donde también estará presente el ministro de Salud. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. En el caso de corrupción en Quetzaltenango, una serie de recursos presentados por los abogados de los 17 detenidos entrampó el desarrollo de la audiencia de primera declaración, donde figura entre los capturados el exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos Pellecer. Esta mañana, al comienzo de la audiencia, la jueza de mayor riesgo, María del Carmen López, decidió que en audiencias separadas se realizaría esta primera declaración debido al número de personas y escucharía primero a los 17 detenidos y citó para el 24 de octubre a las 15 personas que están precisamente también citadas en este proceso. El ingreso de 16 cajas de plástico con cientos de documentos de las pesquisas atrajo la atención de los procesados y de los asistentes. Debido a que la sala de audiencias es pequeña, se restringió el ingreso al público que escuchó el caso desde afuera de la sala. Abierto el proceso, el abogado del ex jefe edil, Óscar Álvarez, solicitó a la jueza dejar en libertad a Jorge Barrientos Pellecer porque el juzgado que ordenó la captura no fue un juzgado de Quetzaltenango, sino uno de la capital. La jueza rechazó la petición y cuando se disponía a avanzar en la audiencia, los abogados de los ex concejales Maximiliano de León y Carlos Prado interpusieron 2 recursos con el mismo argumento, que un juzgado diferente al que controla las pesquisas emitió las órdenes de captura. Siempre en este mismo tema, la abogada Edith Soto, defensora de las hijas de Jorge Barrientos, afirmó también a la jueza que las capturas de los procesados se debe a un show político de la Fiscalía por el momento en el que se vive en el país. En la audiencia de este día llegaron los constructores Cástulo Domínguez Cayax y Marvin Obdulio Rodas Gómez, contra quienes hay vigente una orden de captura en este proceso. La jueza buscó hacerle saber el motivo de la detención, pero aún no se ha realizado. Luego de un receso, la audiencia se reinició a las 18 horas y se prevé que se extienda hasta las 8 de la noche. Los abogados insisten en que la jueza declare con lugar sus recursos y otorgue arresto domiciliar contra los 17 detenidos. En la capital, el juez de mayor riesgo B le otorgó arresto domiciliar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal, quien estuvo ausente en la audiencia por falta de traslados del sistema penitenciario. El juez Miguel Ángel Gálvez consideró prudente decretar el arresto en el domicilio de Douglas René Charchal. La resolución se basó en que desde que dejó de ostentar el cargo ya no puede influir en los operadores de justicia, ni en el Ministerio Público ni en la CICIG. Sin embargo, se opusieron a la libertad condicional. Douglas Charchal podría salir libre esta noche y tendrá la obligación de presentarse cada 15 días al Ministerio Público. Se decretó la limitación de salir del país y la prohibición de acudir a Escuintla y a los tribunales. El juez lo citó para mañana para hacerle saber las limitaciones y reglas de abstención mientras se encuentre en libertad condicional. Trabajadores y docentes de diferentes universidades y unidades académicas de la Universidad de San Carlos manifestaron frente al Congreso de la República para exigir la aprobación de un aporte extraordinario de 700 millones de quetzales, pues aseguran que este dinero serviría para pagar el salario de docentes que desde enero no lo reciben, esto por no estar presupuestados. Creen que si no se atienden sus demandas podría afectarse la educación y también llegarían incluso a paralizar labores. Vamos a Alta Verapaz. Continuó la audiencia de debate oral y público en contra del líder campesino Bernardo Caal Sol,
Se escuchó a los testigos de la defensa y Kaal Scholl es indicado de los delitos de robo agravado y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en un hecho que ocurrió el 5 de octubre de 2015 en la hidroeléctrica Oshek en Caabón, Alta Verapaz. El líder comunitario Bernardo Kaal Scholl enfrenta actualmente 2 juicios. En uno de ellos se les indica del delito de estafa en contra del Estado, luego que cobrara su salario mínimo como maestro durante 26 meses, sin presentarse a trabajar a la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Semococh de Caabón en los años 2012 y 2013, y en el presente caso, en donde es indicado de los delitos de robo agravado y detención ilegal en contra de empleados de la hidroeléctrica que se ubica en Caabón, Alta Verapaz. Kaal Scholl indicó que le preocupa la cantidad de tiempo que ha demorado el actual juicio y que el otro no avanza. Lo que sí es lamentable es de que yo estoy preso ya más de 6,000 horas, todo por la corrupción que se maneja en Alta Verapaz, porque las empresas han pisteado. Además aseguró que es un preso político y que el objetivo es callar a las comunidades que luchan por el vital líquido que corre por los ríos Caabón y Oshek. Asustar a todas las comunidades para que no sigan con la lucha, para que fácilmente se sigan robando nuestros ríos. También aseguró que está a favor de la CICIG y que por realizar las denuncias de actos de corrupción es que se encuentra actualmente preso. Porque sé que la CICIG es la que está desmantelando toda la corrupción que existe en toda la estructura del Estado. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung. En los sucesos de este día, esta tarde asaltaron a Lucero Candidaliana Ochoa Castillo, señorita Quetzaltenango. El hecho ocurrió en el sector conocido como Cuesta Blanca, en la zona 2 de Xela, cuando se dirigía a la universidad. María del Carmen Saquim, vocera del centro asistencial, indicó que, según relató, la reina de belleza fue asaltada y sufrió una caída que le provocó un dolor intenso de cabeza y crisis nerviosa. El personal de la emergencia la evaluó y le realizaron radiografías para descartar otros problemas médicos. Agentes del Ministerio Público que están en el hospital le tomaron la denuncia para darle seguimiento e intentar dar con los responsables. Familiares acudieron al centro asistencial para auxiliar y acompañar a la representante de la belleza de Quetzaltenango, quien se convierte en otra víctima más de la delincuencia que acosa a la ciudad altense. Y de Quetzaltenango vamos a Suchitepeques, donde desde esta semana los habitantes cuentan con un módulo para consultas de saldos de pensión alimenticia. Al evento asistió José Antonio Pineda Varales, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Varales dijo que esta herramienta será de mucha importancia para las mujeres que muchas veces dudan de que si su expareja ya les depositó la pensión. La forma de utilizar el nuevo módulo es fácil, solo van al juzgado de familia y les van a brindar un código. Y con este código siempre van a poder ingresar al portal y verificar cómo se realizan las cuotas y los depósitos. Así lo indicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y precisamente ante la delincuencia y la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país, hoy nuestro director Haroldo Sánchez aborda en el editorial Entre Líneas este preocupante tema. La muerte de gente inocente debe ser rechazada por la sociedad si no queremos que los asesinatos de líderes de la sociedad civil se conviertan en algo cotidiano y normal. Este año será recordado por muchas acciones de este gobierno, pero más por la muerte violenta y cobarde contra líderes, hombres y mujeres, cuya vida estaba dedicada a buscar mejores condiciones para su gente. La muerte está presente en el campo, allí donde sobrevivir es una odisea diaria y de seguro se dictan esos asesinatos desde oficinas con aire acondicionado. Es injusto que se asesine a personas honradas, trabajadoras y humildes. Nadie merece morir de esa manera. Aquí es donde debería actuar con firmeza el ministro de Gobernación y dejar de lado sus otras luchas que tan solo dividen más a los guatemaltecos.
El presidente Jimmy Morales se presentó ante 132 mandatarios que representan la Organización de las Naciones Unidas. En su discurso, que tardó 23 minutos, 12 fueron para demostrar su rivalidad contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. También le pidió públicamente al secretario general de las Naciones Unidas un informe del detalle de uso de los recursos económicos desde el establecimiento de la CICIG. Esto para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre la utilización de estos fondos acreditados. El mandatario indicó que era necesario hacer del conocimiento a la comunidad internacional las razones por las cuales su gobierno decidió no prorrogar el mandato de la CICIG. Señaló que la comisión violó la constitución política porque el comisionado Iván Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política. El mandatario Morales, en su discurso ante Naciones Unidas, señaló que era necesario hacer del conocimiento de la comunidad internacional precisamente el por qué no se realizó esta prórroga. Guatemala trabajó arduamente para... Primero, porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. Morales agregó en su discurso que otro de los abusos que no podía dejar pasar era el uso excesivo de la fuerza, pero también el abuso de poder, refiriéndose a los allanamientos realizados por la Comisión Internacional y el Ministerio Público, y llegó a señalarlos como jueves negros. Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder, que llegaron a llamarse publicitariamente los jueves negros de CICIG, que además de las mencionadas conferencias de prensa, incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza, haciéndose acompañar de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre. Precisamente, uno de los allanamientos que sorprendió a Guatemala fue el allanamiento ilegal de Casa Presidencial el 2 de noviembre de 2016. Un abuso lamentable, porque además de romper los 3 círculos de seguridad de la Casa Presidencial, se puso en riesgo la institucionalidad misma del país. En ese allanamiento participaron personas de la CICIG y vehículos de Naciones Unidas. Estos hechos están y constan en las preocupaciones del Estado de Guatemala entregadas personalmente al secretario general de la ONU hace más de un año. Morales también señaló la indiferencia y la pasividad en la que, según él, actúa el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ahora vuelvo al punto de nuestro asombro como país, y es que a pesar que nosotros, me refiero al gobierno de Guatemala, habíamos manifestado tiempo atrás nuestras preocupaciones de los abusos de la CICIG en Guatemala, tuvo que darse un caso que afectara intereses internacionales para que la comunidad internacional se percatara de las injusticias cometidas por esa Comisión de Naciones Unidas. Y aquí me refiero a la indiferencia y a la pasividad del secretario general de la ONU, a quien desde hace más de un año le presenté personalmente y de manera oficial las preocupaciones del gobierno de Guatemala sobre las malas prácticas de la CICIG y su comisionado. Y tras estos señalamientos de pasividad, el presidente Morales también arremetió contra el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando un informe al detalle de usos de los recursos desde el establecimiento de la comisión, pero para que se rindieran cuentas a la comunidad internacional.
Muy oportuno sería que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas informe, en aras de la transparencia, el detalle del uso de los recursos del establecimiento de la comisión para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre la utilización de los fondos acreditados. Y de nuevo, y para finalizar su discurso sobre esta rivalidad que mantiene el gobierno con la CICIG, solicitó públicamente al secretario general que de mutuo acuerdo puedan nombrar un nuevo comisionado de la CICIG. Con el mismo respeto que hemos hablado siempre, solicito ante esta gran asamblea públicamente al secretario general de la ONU podamos nombrar de común acuerdo al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. Mientras el presidente Morales daba su discurso en Nueva York, Estados Unidos, en la sede de Naciones Unidas, migrantes guatemaltecos manifestaban su apoyo a la CICIG frente a la sede de la ONU. Vestidos de payasos y con carteles rechazando a Morales, hacían bulla y afirmaban que Guatemala no tiene presidente, rechazando las acciones de Morales en los últimos meses. Eso pregonas a diario, pero los que te rodean hacen todo lo contrario. ¡Otra vez! Y el director de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz, indicó que esperaban que el presidente Jimmy Morales denunciara el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esto ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Acerca de denunciar el acuerdo de la CICIG. Es decir, ya la CICIG no tiene nada que estar haciendo en Guatemala. Son 11 años de historia que nos demuestran que la CICIG no vino a hacer absolutamente nada positivo aquí, que lo que hizo fue perseguir políticamente a muchos de sus opositores. Si bien es cierto que hay personas que están sindicadas de varios delitos relacionados con graves actos de corrupción, hay también muchísima gente que está guardando prisión sin que se le respeten sus derechos. Y varios diputados reaccionaron también tras el discurso del presidente Morales. Algunos creen que fue acertado su mensaje, pero otros consideran que omitió algunos puntos importantes. A mí me preocupa que el propio presidente vaya a decir que responsabiliza a la CICIG aquí en Guatemala de la confrontación que hay, lo cual eso creería que es totalmente falso. Cuando ellos están haciendo su trabajo en contra de la corrupción, existe una resistencia aquí en Guatemala, precisamente de la gente que le está siendo afectada por los actos de corrupción y de impunidad. Yo creería, a mí sí me deja mucho que desear, hubiera esperado más un discurso de Estado, un discurso de Guatemala ante el mundo, no Guatemala confrontado con una comisión. Yo creo que es necesario, puesto que ya la misma Corte de Constitucionalidad habló de un comisionado de mutuo acuerdo. Entonces, hemos visto la postura del gobierno central que no está de acuerdo con la posición del señor Velázquez. El presidente en su discurso menciona que Guatemala actualmente se encuentra dividida. ¿Cree que cambiar al comisionado va a cambiar eso? Más que creer, espero que así sea. La CC también habló en su aclaración que se podía permitir el ingreso de nóminas a fondos BNI. Bueno, de eso no le puedo dar ningún comentario. Yo lo que le puedo decir es que estoy basándome en una posición donde hubieron 5 votos a favor en unanimidad. Según yo, después de un fallo de la Corte de Constitucionalidad, queda el recurso de aclaración y de ahí ya solo queda un recurso más, que es el de llorar, porque no se puede hacer nada. ¿Entonces cree que es improcedente lo que ellos presentaron? Sí, totalmente. Pero hay que ver qué fue lo que presentaron, pero después de la Corte de Constitucionalidad ya no queda nada. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Está resistiendo a acatar una orden de la CC? No sé, no quisiera dar una opinión, pero sí espero que se mantenga el Estado de Derecho. Es una pena que el secretario general de Naciones Unidas, por más de un año, no haya atendido los reclamos de un Estado miembro de la organización. Guatemala es un Estado miembro más de Naciones Unidas, no es un arrimado, no es un puesto allá a la fuerza, sino es un Estado miembro. Y el presidente
le ha dicho a la Asamblea General de Naciones Unidas por más de un año. He presentado mis inconformidades con respecto a un convenio al secretario general y no he tenido respuesta. Vamos de inmediato al Congreso de la República, la jornada que se ha vivido este día a las afueras, precisamente con algunas manifestaciones. Alberto Cardona nos tiene el informe a continuación. Gracias, William. Muy buenas noches. Pues congestionamiento vehicular se reporta ya a esta hora de la noche en las principales calles y avenidas en los alrededores del Congreso de la República y también Casa Presidencial, luego de la serie de manifestaciones pacíficas que se registraron esta tarde, donde al filo de las 6:05 pues los manifestantes decidieron retirarse rumbo a sus departamentos y también a sus organizaciones. Una manifestación por parte de 3 sectores, sector estudiantil, sector sindical y sector también de mujeres, quienes manifestaron por el lapso de 8 horas en los alrededores del Congreso de la República, donde se pudo apreciar a elementos de la Policía Nacional Civil. Al consultarle a los comisarios cuántos eran los agentes policíacos, nos comentaron que eran 225 los elementos de distintas comisarías quienes tenían la orden correspondiente de brindar pues la protección, el perímetro en el sector del Congreso de la República y así evitar pues algún tipo de problema tanto con los diputados, con las personas que se encontraban realizando esta manifestación. A esta hora ya de la noche, tráfico vehicular en el centro histórico debido a esta manifestación y también a la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Durante la jornada de manifestaciones también los distintos representantes de las organizaciones campesinas y de mujeres, pues esto era lo que indicaban a los micrófonos de Noticiero Guatevisión. Bueno, nosotras hoy venimos a manifestar de nuevo nuestra preocupación ante la desobediencia que el presidente ha tenido frente a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Nosotras estamos claras que la Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad que debe de proteger, ¿verdad? Y debe de garantizar el Estado de Derecho. Consideramos que ante esos niveles de desobediencia y ante la actitud que ha tenido el presidente de la República en el discurso hoy de la ONU, nos da una muestra de que se está volviendo un Estado, un gobierno autoritario, que lo que quiere es imponer frente a esa lucha contra la corrupción. Las declaraciones de los representantes de las organizaciones, tanto de mujeres como sindicales, que estuvieron presentes en una nueva jornada de protestas en los alrededores del Congreso de la República. La información que nos han brindado tanto los elementos de la Policía Nacional Civil, de la Comisaría 11, quienes fueron los que encargados en brindar la seguridad, han indicado que no se registró ningún incidente. También se presentaron autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Mañana se tiene previsto nuevamente en los alrededores de Palacio Nacional que se hagan presentes organizaciones sindicales nuevamente protestar en una serie de jornadas de manifestaciones donde también están anunciando a nivel departamental alguna serie de bloqueos, principalmente de las organizaciones indígenas y campesinas. Imágenes de mi compañero en cámara Luis Aché desde el centro histórico. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Continuamos con más noticias en otros temas. El atractivo turístico de la meca del turismo, como era conocido Chichicastenango en Quiché, se pierde a pasos agigantados. Su icónica plaza central está completamente invadida por el comercio informal, que ha colocado láminas y estructuras de metal en lo que fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. El alcalde dijo que ya perdieron el control de la plaza. Hay más de 3,000 vendedores informales y no queremos confrontación con ellos. Nosotros no dimos autorización para colocar esas estructuras metálicas. No podemos construir un mercado porque no tenemos recursos, señaló el jefe edil. Definitivamente ya no acatan órdenes de parte de la municipalidad. Por lo mismo le digo de que no preferimos evitar problemas con ellos. No se ha
autorizado ningún documento para que hagan esos trabajos. Es preocupante. Los comerciantes dicen que la solución es la construcción de un mercado y que las estructuras metálicas se colocaron para proteger a vendedores y compradores del sol y la lluvia. Y el techado que pusimos es para garantizar pues de que ya no caiga, más que todo que ya no se moje nuestra gente, pero lo que estamos sugiriendo y estamos buscando nosotros también un espacio de un terreno para un mercado, pues. En una fotografía publicada por una revista estadounidense en los años 40, se puede observar la plaza de Chichicastenango, que se convirtió en el atractivo a nivel mundial. En otra fotografía, solo que de este año, se observa la misma plaza, pero completamente cubierta de láminas. La plaza se mantenía completamente despejada y era muy interesante para el turista ver la diferencia entre el día previo al mercado y el día que ya estaba el mercado, porque los asombraba la diferencia que se vivía, ¿no? Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Continuamos con más noticias y la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público inició investigaciones sobre presunta contaminación que produce la planta de tratamiento de residuos sólidos de San Marcos, ya que los vecinos se están quejando de plagas de roedores e insectos, así como de olores fétidos. Unas 10 familias del caserío Aguatibia de San Pedro Zacatepeques, que habitan a escasos metros de la planta de tratamiento de residuos sólidos de San Marcos, llevan varios años con problemas de salud que los atribuyen a la presunta contaminación que emana, al parecer, de la planta, que aún recepciona basura, a pesar que la comuna marquense utiliza un relleno sanitario en la finca Montelimar de Malacatán, San Marcos. Lo que han hecho ahí es casi un basurero declarado, ¿verdad? Y realmente a nosotros nos perjudica por todas las plagas que realmente contraen esa situación de la basura, ¿verdad? Ahorita la contaminación más grande son los olores fétidos que se sienten ya en horas de la noche, ¿verdad? Plagas de moscas, de ratones, de cucarachas, de cualquier animalito que hay en ese basurero, y el mal olor que hay. Los niños, porque como se enferman de infección intestinal y fiebres, de catarros. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada hizo una inspección visual sin que hasta el momento exista un informe sobre lo observado. Una inspección nada más. ¿De qué tipo? Para ver supuestamente alguna contaminación que se esté dando ahora, nada más. ¿Y qué se determinó, licenciado, a simple vista? Porque no tenemos informes, no tenemos resultados de informes, no le puedo indicar nada. Según la municipalidad, el predio es municipal y está bajo la administración de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo, conocida como Mancuerna, y luego de un convenio se continúa recibiendo basura. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y 3 mujeres que fortalecieron su amistad tras la tragedia por la erupción del volcán de fuego ocurrida el 3 de junio pasado se unieron para realizar un emprendimiento. Con ello buscan olvidar lo ocurrido y tener algo de ingresos para apoyar en la economía del hogar. Todo ante la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con ellos. Martina, Sara y Magdalena son las 3 amigas que forman parte de las más de 500 personas que están albergadas en la escuela tipo Federación José Martí, ubicada en la zona 2 de Escuintla, quienes instalaron un pequeño negocio donde venden golosinas, frutas, comidas a los mismos albergados, pero a un bajo costo. Los hermanos de una iglesia nos motivaron que en lugar de estar sentados, que trabajáramos. Pues entonces yo le dije, ¿de dónde vamos a traer dinero? Pues donde nos donaron una churrasquera. El deseo de superación no lo han dejado, pese a lo vivido en la tragedia, por lo que esperan sobrepasar esta mala experiencia. Un rato que se termina todo y nosotros sí, de verdad, con sudor en tu frente, empezamos a superar y en 20 años dejamos caer todo. La preocupación de las familias que han quedado en este albergue es que no saben qué pasará con ellos, pues fueron evacuados de las zonas que están en riesgo y no saben si los reubicarán o si podrán regresar a sus hogares. De veras que estamos bien estrechados aquí, aburridos, pero como decimos, nosotros no pedimos lo que nos pasó, pues es lo que Dios decidió, ¿verdad? Ahora le pido al gobierno y a la población que si me están escuchando,
Que no nos olviden. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. En Retaluleu, el área de salud pública está haciendo fumigaciones en comunidades catalogadas como de alto riesgo a raíz de casos de dengue. Pobladores de algunas comunidades indicaron que el brote de zancudo ha aumentado en los últimos meses y temen que causen enfermedades como el dengue y malaria. Por el momento es regular la cantidad, pero sí afecta un poco. Por el tiempo de lluvia se está poniendo un poco alto la producción del zancudo. Vecinos piden a las autoridades de salud pública que fumiguen más seguido, principalmente en esta época de invierno. Y obviamente pues pedirle a toda la población, que sabemos de que todos han solicitado fumigaciones, pero sabemos de que en base a las encuestas entomológicas nosotros vamos priorizando y vamos realizando los trabajos. El área de salud informó que las fumigaciones que se están haciendo es parte de los programas que se tienen de prevención y se estarán llevando a cabo en las diferentes comunidades del departamento. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en Naciones Unidas que el mandatario venezolano Nicolás Maduro puede ser derrocado por militares y anunció nuevas sanciones contra la esposa del mandatario. Esos decretos es una ofensa a la mujer venezolana. El presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió el martes contra Estados Unidos por el nuevo paquete de sanciones que incluye a su esposa, Cilia Flores. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras a Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Comunicación Jorge Rodríguez y de Defensa General Vladimir Padrino López. También se confiscaron propiedades, según Washington, del entorno de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos. Las sanciones se dieron a conocer poco tiempo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump ofreciera un discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde deploró lo que calificó de tragedia humana en Venezuela. Desde el año pasado, Estados Unidos ha sancionado a Maduro y decenas de funcionarios venezolanos, acusándolos de romper el hilo democrático, violar derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Regresamos a Guatemala y vamos a Suchitepeques, donde bomberos municipales, voluntarios y brigadas de socorro Vida Segura fueron capacitados en Mazatenango por personal de Energuate en prevención de riesgos eléctricos. Elmar Hernández, del área de comunicación de Energuate, dijo que el taller tiene como objetivo promover las medidas de reducción de riesgo eléctrico en las entidades de primera respuesta. Estas actividades se estarán realizando en 11 ciudades del área de cobertura de Energuate y se espera atender a unos 220 socorristas entre los meses de septiembre y octubre. Elementos bomberiles indicaron que el taller fue de mucha ayuda y ahora ya saben cómo actuar al momento que se registre una emergencia de descarga eléctrica. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Hace 20 años nadie quería invertir en Google y sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, ni siquiera pensaban en hacerle publicidad al buscador. Google nace con esta misión de organizar toda la información que está disponible en el mundo y ponerla de una manera fácilmente accesible y que sea útil para los usuarios. Nacida en septiembre de 1998 como un motor de búsqueda, se convirtió en una de las multinacionales más poderosas del mundo, generando miles de millones de búsquedas al día y servicios, algo que Google también destacó en su celebración en Bogotá, Colombia. Que es importante resaltar es que Google se crea en un ecosistema abierto de la web, ¿no? Que cualquiera puede hacer una página web, crear contenido, y contenido mientras más relevante sea para los usuarios, aparece en las búsquedas que los usuarios hagan que sean relacionadas. Entonces, ¿de dónde sale la información que tenemos en el gráfico del conocimiento de ese ecosistema web? La evolución de Google a lo largo de estos 20 años ha incluido
incluido productos que ya son parte de la vida de los usuarios, como Chrome, YouTube, Google Imágenes, Google Search, Google Ads, Google Maps, entre otros. Ahora se esperan otras innovaciones en las búsquedas enfocadas principalmente a la inteligencia artificial. Por ello, ya Microsoft, Amazon y Google se asociaron con organizaciones internacionales para prevenir el riesgo de hambrunas en el mundo por medio de la inteligencia artificial. Atacar la hambruna antes de que provoque estragos. Los gigantes de las tecnologías de punta utilizarán el poder de los datos con el fin de analizar y anticipar las situaciones de peligro y pasar a la acción. Dentro de lo nuevo que se viene también está Topic Ledger, una nueva forma de presentar y organizar la información con base en temas que permitirán explorarlo más a profundidad. Google también presentó una nueva sección o pestaña llamada Discover, que sustituye la feed de noticias que lanzó hace unos meses en sus aplicaciones. Ahora, Discover mostrará desde temas hasta artículos más viejos, pero que pueden ser relevantes para los intereses del usuario. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Y el cantautor mexicano Raúl Hernández, exintegrante del grupo Los Tigres del Norte, visita Guatemala para ofrecer un concierto en Totonicapán. Este se realizará el jueves 27 de septiembre. Yo soy el padre de todos, aunque no me vean. Raúl, la música une. La música nos hace trascender como seres humanos, no digamos cuando hay letras que tienen una esencia y que dejan algo en el público. Así que hablemos del concierto en Totonicapán, lo que le dejará al público guatemalteco en este encuentro. Mira, yo hice alrededor de 47 canciones con mis hermanos que grabé. Te voy a mencionar algunos nombres. Por ejemplo, mi primera canción que grabé fue La Moneda, que fue un éxito. Tengo una canción que se llama El Mar de Vino, tengo una canción que se llama Diamante Negro, grabé la de Tan Bonita, grabé una que se llama Apenas te fuiste ayer, un sinfín de canciones con ellos de éxito. Y cuando yo me separo de mis hermanos en 1996, grabo una canción que se llama Amor Prisionero, y esa dice: y ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. Y fíjate, y curiosamente el padre de todos habla prácticamente de lo mismo, porque siempre que le está yendo bien a alguien, pues es narcotraficante, es esto, pero no se ponen a pensar que a lo mejor es comerciante, y la canción dice, no se ponen a pensar que puedo ser comerciante, y que mi dinero yo me lo gané porque toda la vida he sido cantante. Y nosotros la visita fue porque venimos a trabajar aquí a Toto, vamos a trabajar el día 27, y ya nos regresamos a México, pero quisimos aprovechar, pasar a saludarte, estar en tu programa, y gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Un abrazo a todos ustedes. Yo soy el padre de todos. Y superar las barreras de la pobreza y tener éxito es posible sin tener que emigrar a los Estados Unidos. Esto ocurre para los esposos Basilio Chales Pablo y Marcelina Ismucané Matías Jerónimo. El trabajo arduo les permite cada día encontrar el éxito en su vida, como lo vemos a continuación viajando a Todos Santos, Cuchumatán, para conocer su historia. Los esposos debieron superar dificultades para poder estudiar y alcanzar su sueño, lo que les ha permitido emprender su propio negocio. Inicialmente nadie creía en una profesión, pues un poco agitado, la verdad que hay mucho que hacer, estamos iniciando con varios proyectos, en este caso es el restaurante, tenemos el café y al mismo tiempo yo trabajo para una empresa. Existe la discriminación. Dos, existe el hecho de uno ser pobre, viste uno su traje muy sencillo, quizás viejito. La educación ha sido clave para encontrar su desarrollo en un municipio que se caracteriza por la alta migración. El sueño americano es algo que para estos esposos no es la solución. Yo no creo en eso, incluso
Si yo estoy en Estados Unidos, si yo me voy, si en la cuestión de que yo me voy a Estados Unidos, siento yo que no es mi país, no es mío, en algún momento me tengo que venir. Yo creo que en Guatemala sí se puede. Fíjese que yo soy de la idea, uno esté donde esté, siempre y cuando quiere uno salir adelante, pues uno busca la manera como. Existe esa posibilidad y de hecho existió la posibilidad para que yo emigrara, pero esto pasó una vez en mi mente o 2 veces en mi mente. Fruto de su trabajo fundaron su restaurante Home Qua, donde promueven la gastronomía local. Su chef prepara platillos de talla internacional con un toque huehueteco, que los posiciona como exitosos emprendedores en una tierra plagada de oportunidades sin tener que emigrar a otro país. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Con esta noticia finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía y los esperamos en la emisión de las 21 horas y también quédese con la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.